El eco de los mariachis y el bullicio de una celebración privada en el exclusivo salón O'Han House del Hotel Marbella, en Los Cabos, Baja California Sur, se convirtieron en el preludio de uno de los capítulos más surrealistas y perturbadores de la historia criminal de nuestro país. No es una escena de ficción ni un guión de terror, sino la realidad documentada de la noche del 18 de octubre de 2013. Francisco Rafael Arellano Félix, el hermano mayor de la dinastía que fundó el Cártel de Tijuana, celebraba su cumpleaños número 63 en una fiesta cuya opulencia superaba los $200,000. Entre los invitados de alto perfil se encontraban figuras del deporte como Jared Borghetti y Omar Chávez Jr., mientras que la voz de Luis Antonio López, el Mimoso, amenizaba el evento. Nadie en aquel salón, donde los niños corrían entre las mesas y los adultos brindaban, sospechaba que entre los payasos contratados para la diversión se ocultaba un verdugo profesional. Aproximadamente a las 20 horas, un hombre ataviado con peluca rosa, traje de colores chillantes y la clásica nariz roja, se movió con una naturalidad aterradora entre la multitud. Lo que ocurrió después quedó registrado en los teléfonos de los asistentes y en la memoria colectiva del legado mexicano. El payaso extrajo un arma de fuego y disparó en al menos 5 ocasiones directamente contra la cabeza y el tórax de Francisco Rafael. El pánico fue instantáneo. Mientras el cuerpo del pelón quedaba inerte en un sillón, el sicario corrió hacia la salida, abordó una camioneta negra donde lo esperaban sus cómplices y se desvaneció en la oscuridad de la península. Las investigaciones posteriores apuntaron a que el chino Antrax, el brazo armado de Ismael El Mayo Zambada, fue el cerebro detrás de este operativo. Este asesinato no fue solo una ejecución, fue un mensaje de humillación que marcaba el ocaso definitivo de los Arellano Félix, demostrando que sus enemigos podían infiltrar hasta sus momentos más íntimos bajo el disfraz de la alegría. Francisco Rafael, nacido el 24 de octubre de 1949 en Culiacán, había sido un pilar en la construcción del Imperio de Tijuana durante los años 90, pero tras cumplir sentencias en México y Estados Unidos, creía poder vivir un retiro tranquilo como hombre libre. La realidad del narcotráfico le demostró lo contrario. Con su muerte, se cerró el ciclo de una familia que alguna vez controló la frontera más transitada del mundo, dejando una lección de paranoia que cambió para siempre la seguridad en los eventos privados del país. Pero si este final resulta bizarro, la historia del número 6 en nuestra lista desafía cualquier lógica institucional y se adentra en los terrenos de lo místico y lo imposible. Es la historia de Nazario Moreno González, el Chayo, el único hombre que logró que el gobierno federal lo declarara muerto en 2 ocasiones distintas con 4 años de diferencia. Nazario Moreno, también conocido como el Más Loco o el Doctor, nació el 8 de marzo de 1970 en Apatzingán, Michoacán. Tras una juventud de carencias y una incursión en el tráfico de marihuana en McAllen, Texas, regresó a su tierra para fundar la familia michoacana. Sin embargo, no lo hizo como un delincuente común, sino como un mesías del crimen. Escribió un libro de adoctrinamiento titulado Pensamientos, una amalgama de preceptos espirituales y mandamientos criminales que era de lectura obligatoria para sus sicarios, a quienes reclutaba frecuentemente en centros de rehabilitación bajo la promesa de redención a través del servicio a la organización. Prohibía el consumo de sustancias a sus propios hombres mientras inundaba el mercado externo y se presentaba ante los pobladores pobres como un Robin Hood espiritual que repartía despensas y construía capillas. Esta devoción fanática dio origen al culto de San Nazario, una figura que muchos en la Tierra Caliente consideraban un protector divino. Detrás de este velo de santidad se ocultaba una organización capaz de las atrocidades más grandes, como la ejecución de 12 policías federales en 2009, cuyos cuerpos fueron abandonados como una advertencia de poder absoluto. El gobierno de México ofrecía 30 millones de pesos por su captura y Estados Unidos $2.500.000. Así llegamos al 9 de diciembre de 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón anunció con bombo y platillo que Nazario Moreno había caído abatido tras un enfrentamiento masivo en Apatzingán, que duró 2 días. El vocero de Seguridad Nacional afirmó que el doctor había muerto, pero admitieron un error que alimentaría la leyenda por años: no tenían el cadáver. Los integrantes de la familia michoacana supuestamente se habían llevado el cuerpo de su líder entre el fuego cruzado, dejando a las autoridades sin huellas digitales y sin fotografías que confirmaran el deceso.
Durante los siguientes 4 años, el Chayo se convirtió en un fantasma que operaba a plena luz del día. Mientras el gobierno celebraba su supuesta eliminación, él fundaba una nueva y más poderosa organización, los Caballeros Templarios. El misterio finalmente se resolvió el 9 de marzo de 2014, solo un día después de que Nazario cumpliera 44 años. Elementos de élite de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional lo ubicaron en el municipio de Tumbiscatío. Viajaba con un perfil extremadamente bajo, montado en una mula a 13 kilómetros de la carretera principal para evitar los radares y los retenes. Al ser interceptado, el Chayo abrió fuego, pero fue neutralizado con 2 disparos en el pecho. Esta vez, las autoridades no permitieron que el mito continuara. Tomaron las huellas digitales y las cotejaron con los registros de su cartilla militar y su credencial del Instituto Federal Electoral, confirmando la identidad al 100%. El gobierno tuvo que admitir públicamente el vergonzoso error del pasado. Nazario Moreno había estado vivo y operando tranquilamente durante 1460 días mientras se le daba por muerto. Los detalles de su vida en la clandestinidad revelaron una choza que por fuera parecía una vivienda humilde de campesino, pero que por dentro albergaba televisores de pantalla plana, una cama de dimensiones king size y otros lujos que contrastaban con la miseria de la región. Más perturbador fue el testimonio de Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad de Michoacán, quien detalló rituales de iniciación donde los nuevos miembros eran obligados a consumir el corazón de sus víctimas como una prueba de lealtad absoluta hacia el líder místico. Aunque su muerte fue confirmada y su cuerpo entregado a sus familiares en Morelia el 14 de marzo de 2014, el culto a San Nazario no desapareció. Las capillas en su honor y las oraciones pidiendo su protección persisten en las zonas marginadas, demostrando cómo el abandono estatal y la pobreza pueden elevar a un criminal al estatus de icono religioso. La incertidumbre y la falta de credibilidad institucional son el caldo de cultivo perfecto para las leyendas que nunca mueren. Y esto nos lleva directamente a la posición número 3 de nuestro expediente en Legado Mexicano, la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Si existe un fallecimiento que genera más dudas que certezas en la historia del narcotráfico internacional, es el de este hombre nacido el 17 de diciembre de 1954 en el rancho de Huamuchilito, Nabolato. Amado, sobrino del legendario Don Neto Fonseca, no solo heredó los contactos de la vieja guardia del cártel de Guadalajara, sino que revolucionó el negocio al utilizar una flota de aviones Boeing 727 para transportar cientos de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia el mercado estadounidense. En el pináculo de su carrera, se estimaba que Amado movía entre 200 y 300 millones de dólares semanales, lo que le valió un lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. A diferencia de otros capos que buscaban el enfrentamiento directo con el Estado, Amado prefería la sombra y la infiltración. Sin embargo, para 1997, la presión de las agencias de seguridad de México, Estados Unidos, Colombia y hasta Argentina era asfixiante. El Señor de los Cielos tomó entonces una decisión radical: desaparecer para siempre mediante una cirugía plástica, reconstructiva y una lipoescultura que cambiarían su rostro e identidad. El 4 de julio de 1997 ingresó al Hospital Santa Mónica en Polanco bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes. Lo que debía ser una intervención rutinaria de 8 horas para un equipo médico de élite terminó en una tragedia envuelta en conspiración. Según la versión oficial, durante las primeras horas del 5 de julio, el paciente presentó complicaciones tras la administración de un sedante llamado Dormicum, lo que provocó que su corazón se detuviera de forma definitiva. Las sospechas estallaron de inmediato. El cadáver exhibido una semana después mostraba un bigote prominente, algo imposible si se hubiera realizado una reconstrucción facial completa que requiere el afeitado total del rostro. Empleados cercanos a Amado señalaron que al cuerpo le faltaban marcas físicas inequívocas, como un lunar velludo en la espalda y una cicatriz en la nalga. Incluso surgió la teoría de que el fallecido era en realidad un doble, un excomandante de la policía judicial apodado El Chiquilín, quien guardaba un parecido asombroso con el capo y había desaparecido días antes.
La trama se volvió aún más siniestra cuando, 4 meses después, los cuerpos de los 3 médicos que operaron a Amado fueron encontrados dentro de barriles metálicos sellados con cemento en la autopista del Sol, con señales de una tortura atroz. ¿Fue una venganza de su hermano Vicente por el error médico o una purga para silenciar a quienes sabían que el hombre en la mesa de operaciones no era el verdadero Amado Carrillo? Expertos y exagentes de la DEA, como Guillermo González Calderoni, sostuvieron durante años que Amado gozaba de cabal salud en Estados Unidos bajo una nueva identidad protegida. En el año 2014, solicitudes de transparencia revelaron que la Fiscalía Mexicana no poseía estudios de ácido desoxirribonucleico ni registros histopatológicos que confirmaran la identidad del cuerpo enterrado en Navolato. Solo existían boletines de prensa. Esta falta de pruebas científicas ha permitido que la leyenda del Señor de los Cielos siga volando bajo el radar de la historia oficial, sugiriendo que el narcotraficante más poderoso de su época logró el acto de escapismo definitivo. Este tipo de finales, marcados por la duda y la ausencia de justicia clara, son los que transforman a estos hombres en figuras inalcanzables en el imaginario popular. Sin embargo, hay finales que no dejan espacio para el misterio, sino que se graban en la memoria a través de la violencia explícita y el poder absoluto del Estado. Esto nos conduce a la posición número 2 de nuestro recuento, Arturo Beltrán Leiva, el Barbas o el jefe de jefes. Si existe una imagen que simboliza la caída estrepitosa de un imperio, es la del cuerpo de Arturo rodeado de billetes de alta denominación tras el enfrentamiento en Cuernavaca en diciembre de 2009. Nacido el 27 de septiembre de 1961 en Badiraguato, Arturo y sus hermanos construyeron una organización que infiltró las estructuras más profundas de la Procuraduría General de la República y de la Interpol. La traición percibida de su primo, el Chapo Guzmán, al entregar a su hermano Alfredo el Mochomo en 2008, desató una guerra que bañó de sangre al país y marcó el inicio de su implacable persecución. El 16 de diciembre de 2009, aproximadamente 200 infantes de Marina rodearon el exclusivo complejo residencial Altitud en Morelos. La batalla campal duró 90 minutos y se utilizaron más de 20 granadas de fragmentación. Arturo Beltrán Leiva murió peleando, defendiendo su posición con la misma ferocidad con la que gobernó su cártel. Su caída fue un hito en la guerra contra el narcotráfico, pero el costo fue inmenso. El marino que logró neutralizarlo, Melquisedec Angulo Córdoba, también perdió la vida y en una muestra de la crueldad infinita del crimen organizado, su familia fue ejecutada días después del sepelio con honores. Este ciclo de venganza y muerte es el recordatorio más doloroso de que en este conflicto no hay victorias completas, solo pérdidas acumuladas. Llegamos finalmente al número 1 de nuestra lista, el caso más emblemático, analizado, y hoy en día, el que representa el final de una era, Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque no murió físicamente como los anteriores, su caída es considerada una muerte civil y el fin de su existencia como hombre libre. El Chapo, nacido el 4 de abril de 1957 en La Tuna, Badiraguato, se convirtió en el rostro mundial del narcotráfico, tras escapar 2 veces de prisiones de máxima seguridad en México, primero en un carrito de lavandería en 2001 y luego a través de un túnel de 1,5 kilómetros en 2015. Su capacidad para corromper niveles altísimos de gobierno y su aparición en las listas de multimillonarios de la revista Forbes lo elevaron al estatus de mito viviente. Su suerte se terminó definitivamente con su extradición a Estados Unidos en enero de 2017. El llamado juicio del siglo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York expuso ante el mundo 3 décadas de corrupción y violencia sistémica. El testimonio de Jesús el Rey Zambada reveló que el Chapo destinaba $300,000 mensuales solo para sobornar a jefes de la policía y de la Interpol para proteger sus movimientos. Tras ser declarado culpable de 10 cargos federales en febrero de 2019, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales, además de ordenársele el decomiso de $12,600 millones. Sus palabras antes de escuchar la sentencia fueron un lamento de derrota. Denunció que el trato recibido fue una tortura psicológica y que en su caso no hubo justicia. Hoy, Joaquín El Chapo Guzmán habita en la prisión ADX Florence en Colorado, el Alcatraz de las Rocosas, un complejo del que nadie ha escapado jamás. Vive en una celda de 7 metros cuadrados, donde pasa 23 horas al día en confinamiento solitario, con una ventana diminuta que apenas le permite ver un retazo de cielo.
No hay túneles que lleguen hasta ahí, ni sobornos que abran las celdas automáticas controladas por sensores y satélites. Esta muerte civil es, quizás, el castigo más profundo para un hombre que alguna vez se sintió dueño del aire, de la tierra y de las voluntades de un país entero. Su historia, junto con la de los otros 6 capos que hemos analizado en Legado Mexicano, confirma que en el mundo del crimen organizado, el final siempre es el mismo. Una banqueta fría, una mesa de hospital bajo una identidad falsa, el olvido absoluto tras las rejas de una prisión extranjera o la profanación de la propia muerte a través de la duda eterna. A lo largo de estas décadas, hemos visto cómo estos hombres construyeron imperios de papel y sangre, creyéndose intocables mientras sembraban el caos en comunidades enteras. La caída de Francisco Rafael Arellano Félix a manos de un payaso demuestra que la paranoia es la única compañera fiel del narco. La doble muerte de Nazario Moreno expone la fragilidad de la verdad gubernamental ante el misticismo criminal. El misterio quirúrgico de Amado Carrillo nos recuerda que el dinero puede comprar una cirugía, pero no siempre una nueva vida. Arturo Beltrán Leiva representó la violencia frontal que termina en el exterminio, y Héctor Beltrán Leiva, el ingeniero, demostró que el corazón puede rendirse antes que la ley cuando el peso de la extradición se vuelve insoportable. Héctor, el más discreto de los hermanos, falleció por un paro cardíaco en 2018 en un hospital de Toluca tras recibir la noticia de que su traslado a Estados Unidos era inminente. Murió esperando un destino que su cuerpo ya no pudo resistir. Cada uno de estos casos es una pieza del rompecabezas de la historia contemporánea de México, un espejo de las fallas del sistema y de la resistencia de la sociedad. En Legado Mexicano, nuestra misión es documentar estos hechos para que la memoria no se pierda entre los mitos de la narcocultura. Detrás de cada alias y de cada fortuna confiscada hay una estela de víctimas que exigen ser recordadas. El poder del narcotráfico es una ilusión de grandeza que siempre termina en una realidad de concreto y silencio. La historia de estos 7 hombres es el testimonio de que, sin importar cuántos túneles construyan o cuántas identidades falsas asuman, el tiempo y la justicia, de una u otra forma, terminan por pasar la factura más alta de todas. Hombres armados de la familia michoacana atacaron a la Policía Federal, usaron vehículos como barricadas y se resistieron ferozmente en una batalla que parecía no tener fin. Cuando el polvo finalmente se asentó sobre el asfalto, el gobierno del presidente Felipe Calderón anunció con premura que Nazario Moreno González había caído en combate. Sin embargo, había un pequeño problema que perseguiría a las autoridades durante años. Nunca recuperaron el cadáver. El portavoz de seguridad, Alejandro Poiré, declaró en una conferencia de prensa que diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coincidían en señalar que cayó abatido Nazario Moreno, conocido como el Chayo o el Doctor, pero la realidad era que no había cuerpo, no había autopsia y no existían pruebas forenses que sustentaran la afirmación. Para el gobierno federal, el caso estaba cerrado, pero para quienes conocían la astucia de Nazario, esto solo alimentó la leyenda en las montañas. Sus seguidores comenzaron a decir que había resucitado, que había ascendido espiritualmente a un plano superior y que se había convertido en un verdadero santo protector de los desposeídos. La narrativa mística alrededor de su figura se fortaleció en cada rincón de la Sierra Michoacana y tenían toda la razón para dudar del comunicado oficial, porque Nazario Moreno no había fallecido en el año 2010. Había fingido su muerte de manera magistral para reorganizar sus operaciones desde las sombras más densas de la clandestinidad. Durante los siguientes 4 años, el Chayo operó como un espectro. Fundó la Organización de los Caballeros Templarios junto con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en lo que fue una escisión violenta de la familia michoacana. Continuó adoctrinando sicarios con un fervor casi religioso, distribuyendo miles de copias de su libro de pensamientos y controlando territorios enteros en Michoacán, sin que nadie lo molestara. Pero en el año 2014 la verdad comenzó a salir a la luz de forma inevitable. El 7 de febrero de ese año, durante un patrullaje de rutina, las fuerzas federales capturaron a un operador de bajo nivel que confesó trabajar directamente para Nazario Moreno. El supuesto muerto seguía vivo, seguía al mando y seguía siendo el guía espiritual del cártel. Las autoridades diseñaron una estrategia minuciosa para capturarlo, estableciendo cercos de seguridad en varios municipios de la Sierra Michoacana como Apatzingán, Tumbiscatío, Aguililla y Arteaga.
Un cuerpo de élite compuesto por 53 marinos y cientos de elementos militares rastrearon cada movimiento del capo en las brechas más ocultas. El 7 de marzo de 2014 decomisaron un vehículo y equipo de comunicación que presumiblemente pertenecía a Nazario. Sabían que estaban cerca de su objetivo final. La madrugada del 9 de marzo de 2014, elementos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano lo localizaron viajando solo, montado en una mula a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Tumbiscatío. Algunos reportes de inteligencia señalan que se refugiaba en una choza que lucía humilde por fuera para no levantar sospechas, pero que contaba con televisores de pantalla plana y una cama king size por dentro. Los uniformados le ordenaron entregarse, pero Nazario Moreno respondió con fuego, abriendo paso a un enfrentamiento donde esta vez no habría escape posible. El Chayo recibió múltiples impactos y cayó sin vida sobre la tierra. Esta vez, el gobierno no iba a cometer el mismo error administrativo del pasado. Tomaron las huellas digitales del cuerpo en el sitio, realizaron estudios forenses completos y compararon las huellas con su cartilla del Servicio Militar Nacional y otros registros oficiales. El director de la Agencia de Investigación Criminal confirmó públicamente que la identidad de Nazario Moreno González había sido verificada al 100%. El cuerpo fue entregado a las autoridades forenses sin que hubiera robo del cadáver ni misterios posteriores. Nazario Moreno González, el hombre que se había convertido en santo para sus sicarios, finalmente encontró su muerte real en aquella sierra de Tumbiscatío un día después de cumplir 44 años de edad. La historia del Chayo es única en los anales del narcotráfico mexicano, pues ningún otro capo logró construir una narrativa mística tan poderosa ni operar como un fantasma durante tantos años bajo la mirada del Estado. Hasta hoy, en ciertas comunidades marginadas de Michoacán, hay quienes le siguen rezando a San Nazario, convencidos de que sus actos fueron una forma de justicia social. Sin embargo, la realidad es que estos actos ilegales destruyeron familias y sembraron un terror que Michoacán aún padece en sus entrañas. Pero la leyenda del santo que murió 2 veces permanece como uno de los capítulos más extraños del crimen organizado. Y si esta historia parece increíble, el caso del número 5 es todavía más sombrío, pues involucra a un líder criminal tan poderoso que cuando cayó en combate, sus propios hombres robaron su cadáver de una funeraria en plena noche para que el gobierno no pudiera exhibirlo. Hablamos de Heriberto Lascano, conocido como el Lasca, el Z3 o el Verdugo. Su muerte en el año 2012 dejó más preguntas que respuestas y un misterio envuelto en teorías conspirativas que persisten hasta el día de hoy. Heriberto Lascano nació el 25 de diciembre de 1974 en Apán, Hidalgo. Su historia es la de un soldado de élite que se convirtió en uno de los criminales más sanguinarios de los que se tenga registro. A los 17 años decidió enlistarse en el ejército mexicano y el 5 de junio de 1991 comenzó su entrenamiento en la 18ª Zona Militar de Pachuca. Fue seleccionado para el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el cuerpo de élite conocido como GAFE, entrenado en tácticas de combate y contrainteligencia. Estaba siendo preparado para defender a la nación, pero a finales de los años 90 su camino se desvió cuando Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1, comenzó a reclutar a sus antiguos compañeros para formar un grupo armado de protección para Osiel Cárdenas Guillén. Heriberto Lascano fue uno de los primeros 14 desertores que formaron los Zetas. Estos no eran sicarios comunes, eran exmilitares con entrenamiento internacional que rápidamente se convirtieron en la fuerza de choque más temida del país. Cuando los Zetas se separaron del Cártel del Golfo en el año 2010, Heriberto Lascano asumió el liderazgo absoluto. Bajo su mando, la organización expandió sus operaciones desde la frontera norte hasta Centroamérica, controlando al menos 10 estados mexicanos. Pero el liderazgo de Lascano también convirtió a los Zetas en sinónimo de un terror indescriptible, vinculados a masacres masivas y una brutalidad que hacía que otros grupos parecieran moderados. Se decía que el Verdugo cocinaba a sus víctimas o las arrojaba a animales salvajes para no dejar rastro de sus crímenes. Los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecían recompensas millonarias por su captura,
pero Lascano era un hombre escurridizo que operaba desde las sombras y mantenía un perfil bajo, hasta que llegó el domingo 7 de octubre de 2012. Esa tarde, decidió asistir a un partido de béisbol amateur en la comunidad de Progreso, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Viajaba en una camioneta blanca con un arsenal que incluía lanzagranadas y cohetes, preparado para una guerra que no esperaba encontrar en un campo deportivo. Alguien llamó de forma anónima a las autoridades reportando la presencia de hombres armados. Elementos de la Secretaría de Marina respondieron al reporte y alrededor de las 13 horas con 30 minutos interceptaron el vehículo sospechoso. Se desató un enfrentamiento feroz donde la camioneta intentó escapar bajo el fuego de los marinos. Heriberto Lascano intentó huir a pie, corriendo aproximadamente 300 metros antes de ser alcanzado por 3 proyectiles, uno de los cuales entró por la nuca causándole la muerte instantánea. Su cuerpo quedó tendido en el pavimento, pero los marinos no sabían a quién habían neutralizado en ese operativo fortuito. Fue solo horas después, cuando el Ministerio Público ordenó el traslado de los cuerpos a la funeraria García en Sabinas para realizar las necropsias, que las sospechas sobre la identidad del fallecido comenzaron a circular con fuerza entre los mandos militares. Lo que ocurrió después es digno de una película de acción. Durante la madrugada del 8 de octubre, un comando fuertemente armado irrumpió en la funeraria, sometió al personal y se llevó el cuerpo de Lascano en una carroza fúnebre, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El robo del cadáver dejó al gobierno en una posición sumamente delicada, teniendo que confirmar la muerte de uno de los criminales más buscados, sin tener el cuerpo para realizar pruebas adicionales de ácido desoxirribonucleico. Aunque las huellas dactilares tomadas antes del robo coincidían con los registros del ejército, la ausencia de los restos alimentó un sinfín de teorías. Algunos decían que Lascano seguía vivo, que el operativo había sido una simulación o que el hombre abatido era un doble. Esta falta de certeza absoluta es una de las razones por las que el nombre del Z3 sigue resonando con un eco de misterio. La trayectoria de Lascano, de ser un orgulloso soldado de élite a convertirse en el jefe de una maquinaria de muerte, es un recordatorio de los peligros que enfrenta la seguridad nacional cuando sus mejores elementos cambian de bando. Su legado de violencia sistemática cambió la dinámica del narcotráfico en México, introduciendo tácticas de guerra urbana y una crueldad que antes era desconocida. A pesar de que las autoridades declararon su muerte como un hecho verificado, la sombra del verdugo sigue proyectándose sobre los estados que alguna vez dominó con puño de hierro. En cada rincón de Coahuila y Tamaulipas, la historia del cadáver robado se cuenta como una advertencia de que, en este mundo, incluso la muerte puede ser un acto de rebelión contra el Estado. El fenómeno de los Zetas bajo el mando de Lascano transformó el mapa criminal, obligando a otros grupos a militarizarse para poder sobrevivir. Esta escalada de violencia es la que Michoacán y otros estados han padecido durante décadas. Al igual que Nazario Moreno, Lascano entendía que el poder no solo residía en el dinero, sino en la capacidad de generar un miedo paralizante que hiciera que su nombre fuera susurrado con pavor. La caída de estos líderes representa hitos importantes en la lucha contra el crimen organizado, pero las cicatrices que dejaron en el tejido social son profundas y difíciles de sanar. La historia de México en el siglo XXI no puede entenderse sin estos relatos de hombres que desafiaron todas las normas y que en su caída dejaron tras de sí más dudas que certezas, demostrando que la realidad del narcotráfico es a menudo más extraña y oscura de lo que cualquier cronista podría imaginar. A lo largo de los años, las investigaciones han intentado atar los cabos sueltos de estos operativos. En el caso de Nazario, la confirmación forense en 2014 buscó cerrar una herida de credibilidad que el propio gobierno se había infringido años atrás. En el caso de Lascano, la falta del cuerpo sigue siendo el talón de Aquiles de la versión oficial, permitiendo que la leyenda del verdugo se mantenga viva en el imaginario popular del noreste. Ambos casos demuestran que, en el mundo del AMPA, la muerte no siempre es el final de la historia. A veces es solo el comienzo de una narrativa que mezcla la realidad con la fantasía, creando iconos que sobreviven en la memoria colectiva mucho después de que los disparos han cesado. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado tomó las huellas dactilares de los cadáveres, fotografías detalladas de las heridas y realizó la necropsia de ley en un ambiente de tensión absoluta que se respiraba en cada rincón del anfiteatro.
Al cotejar las huellas digitales con las bases de datos criminales y militares, el sistema arrojó una coincidencia increíble que dejó a los peritos en un estado de estupefacción total. Uno de los cuerpos, aquel que había caído en las inmediaciones del campo de béisbol, podría ser de Heriberto Lascano, el Z3, uno de los criminales más buscados de todo México y el cerebro detrás de la organización más sanguinaria de la época. La noticia comenzó a filtrarse de manera muy discreta entre las altas autoridades, pero aún no se hacía pública de manera oficial para evitar un caos mediático antes de tener la certeza absoluta. El cuerpo quedó bajo resguardo en la funeraria García, una pequeña instalación local, mientras se realizaban más verificaciones de identidad y se esperaba la orden de traslado. Y entonces ocurrió lo impensable, aquello que marcaría este caso en los archivos del legado mexicano como una de las mayores humillaciones para el Estado. Entre la 1:30 y 1:45 de la madrugada del lunes 8 de octubre de 2012, un comando fuertemente armado y coordinado con precisión militar irrumpió con violencia en la funeraria García. Hombres armados hasta los dientes, portando equipo táctico y rostros encubiertos, sometieron al personal de guardia bajo amenazas de muerte inmediatas. Obligaron al propietario del establecimiento a introducir el cuerpo de Heriberto Lascano y el de su escolta, identificado como Mario Alberto Rodríguez, en una carroza fúnebre propiedad del local. Bajo la vigilancia de los fusiles de asalto, lo forzaron a conducir por las carreteras solitarias de Coahuila. Recorrieron aproximadamente 66 kilómetros, con rumbo incierto hasta llegar a las inmediaciones de la presa Venustiano Carranza, donde una camioneta de gran capacidad ya los esperaba en la penumbra. Los sicarios, sin mediar palabra, transfirieron los cuerpos a la camioneta y desaparecieron en la profundidad de la noche, llevándose consigo los restos del hombre que supuestamente era el verdugo de la organización. El propietario de la funeraria, sumido en un estado de terror, confusión y shock postraumático, esperó hasta las 8:05 de la mañana para alertar a las autoridades correspondientes sobre el robo de los cadáveres. Para cuando los elementos de seguridad llegaron al sitio del reporte, los cuerpos ya habían desaparecido sin dejar rastro alguno por las brechas de la zona. Horas después, ante la presión de los rumores que ya circulaban en las redacciones de los periódicos, el gobierno mexicano tuvo que confirmar de manera pública que las huellas dactilares y las fotografías tomadas antes del robo correspondían efectivamente a Heriberto Lascano. La Secretaría de Marina organizó una conferencia de prensa de emergencia mostrando las evidencias forenses capturadas, intentando rescatar la credibilidad operativa. El Z3, el líder máximo de la estructura criminal, había caído finalmente, pero al no contar con el cuerpo físico para realizar pruebas genéticas posteriores ante la mirada internacional, las dudas comenzaron a multiplicarse de forma exponencial en la opinión pública. Se especuló con mucha fuerza que el robo del cadáver fue una orden directa de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, quien era el lugarteniente de mayor confianza de Lascano y su sucesor natural al frente de la estructura. La versión más difundida era que querían darle un entierro digno a su líder, de acuerdo con sus propios códigos internos y lejos de las cámaras o la exhibición pública que el gobierno solía hacer de sus trofeos de guerra. Sin embargo, otros sectores de la sociedad y analistas del legado mexicano teorizaban que todo podría haber sido un montaje magistral. Sugerían que el gobierno nunca realmente mató a el verdugo, que el cuerpo robado pertenecía a un doble perfectamente seleccionado, o que el propio Lascano había fingido su muerte para desaparecer definitivamente del radar, posiblemente bajo algún programa de protección de testigos en los Estados Unidos a cambio de información valiosa. Lo que resulta verdaderamente extraño y alimenta la sospecha es que el gobierno de Estados Unidos, específicamente la Administración de Control de Drogas, no cambió de forma inmediata el estatus de Heriberto Lascano en sus archivos de búsqueda. Durante varios años después de aquel 8 de octubre, su ficha oficial seguía rezando la palabra capturado en lugar de fallecido, alimentando la narrativa de que algo no cuadraba en la historia oficial presentada por la administración de Felipe Calderón. Además, existían inconsistencias en los registros de ambas naciones. Mientras el gobierno mexicano sostenía que nació en 1975, los registros estadounidenses apuntaban al año 1974.
Pequeñas grietas en la información que, sumadas a la ausencia definitiva del cuerpo, crearon un misterio persistente que dura hasta nuestros días. En el año 2024, el gobierno mexicano realizó una desclasificación parcial de la información del caso, pero todavía existen documentos y evidencias fotográficas que permanecen bajo reserva estricta por motivos de seguridad nacional. La necropsia completa, el acta de defunción legalmente expedida y los detalles forenses específicos de las trayectorias de las balas siguen clasificados como confidenciales. Hasta el día de hoy, la verdad oficial dicta que Heriberto Lascano falleció el 7 de octubre de 2012 en Progreso, Coahuila, pero su cuerpo nunca fue recuperado de las manos de sus sicarios. No existe una tumba conocida, no hay un lugar donde sus familiares puedan visitarlo, y el vacío dejado por su ausencia física permitió que la organización que él lideró se fragmentara en múltiples células más pequeñas, desatando una ola de violencia interna que todavía azota al noreste del país. El Cártel del Noreste, considerado el heredero directo de su estructura, sigue operando en algunas regiones fronterizas, pero nunca logró recuperar el poder hegemónico que ostentaba bajo el mando férreo del Z3. La historia de Heriberto Lascano es un recordatorio de que en el mundo del narcotráfico, ni siquiera el final es algo simple o definitivo. Algunos mueren y se convierten en leyendas de los corridos, otros mueren y desaparecen físicamente dejando solo preguntas sin respuesta para la historia. Pero si pensabas que el robo de un cadáver de una funeraria era un evento impactante, la siguiente historia en este archivo del legado mexicano nos lleva a un terreno emocional y violento mucho más profundo, donde la tragedia golpeó directamente al corazón de la organización más poderosa de Sinaloa. Hablamos de la muerte de Edgar Guzmán López, un evento marcado por 500 balazos y 50,000 rosas en el año 2008. Hay muertes que tienen la capacidad de cambiar el curso de las guerras nacionales. Hay muertes que destrozan para siempre a las familias, y luego está la muerte de Edgar, que hizo ambas cosas y además dejó a una ciudad entera sin una sola flor para celebrar el Día de las Madres. Era la calurosa noche del 8 de mayo de 2008, víspera de la celebración del Día de las Madres en México. Culiacán, la capital de Sinaloa y el epicentro del poder del cártel, respiraba una tranquilidad que resultaba engañosa. En el estacionamiento del centro comercial City Club, ubicado en el moderno desarrollo urbano Tres Ríos, tres jóvenes conversaban despreocupados junto a sus camionetas de lujo. Uno de ellos era Edgar Guzmán López, de apenas 22 años de edad, el hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán con su segunda esposa, Griselda López Pérez. Lo acompañaban su primo cercano César Ariel Loera y su amigo Arturo Mesa Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, una mujer conocida en el mundo de las finanzas oscuras como la Emperatriz. Eran aproximadamente las 21 horas cuando el infierno se desató sobre el asfalto. Un convoy de vehículos de reciente modelo irrumpió con furia en el estacionamiento del centro comercial. De las unidades descendieron aproximadamente 15 gatilleros, fuertemente armados con uniformes tácticos y rostros cubiertos. Sin mediar palabra alguna, sin dar la más mínima oportunidad de escape o rendición, abrieron fuego de forma indiscriminada con sus rifles de asalto conocidos como cuernos de chivo. Los testigos presenciales que se encontraban en el interior de los locales describieron lo que escucharon como una serie de explosiones continuas que hacían vibrar los cristales. No fueron unos cuantos disparos, fueron ráfagas incesantes que duraron varios minutos. Cuando los peritos forenses llegaron al sitio de la masacre, tuvieron que marcar más de 500 casquillos de rifle de diversos calibres regados por todo el asfalto. Además de las ráfagas de fusilería, los atacantes demostraron un nivel de violencia extrema al utilizar un lanzador de granadas o bazooka. Uno de los proyectiles impactó directamente contra el muro de concreto del estacionamiento, causando daños estructurales que eran visibles a varios metros de distancia. En menos de 3 minutos, la operación había concluido de forma letal. Los 3 jóvenes yacían sin vida en el pavimento, rodeados de una cantidad industrial de plomo. Los sicarios abordaron sus vehículos y desaparecieron con total impunidad en la noche de Culiacán, antes de que la policía hiciera acto de presencia. La ciudad entera se paralizó de terror. Durante los días siguientes, Culiacán se convirtió en una ciudad fantasma. Las avenidas se vaciaron por el miedo a las represalias.
Los comercios cerraron sus cortinas y las familias se encerraron en sus hogares bajo llave. Durante mucho tiempo, la versión que circuló y que fue aceptada incluso por los servicios de inteligencia fue que el asesinato de Edgar Guzmán había sido una represalia directa de los hermanos Beltrán Leiva, quienes en ese entonces eran los enemigos más enconados del Chapo. La guerra entre ambas facciones sinaloenses había estallado meses antes, tras la captura de Alfredo el Mochomo Beltrán Leiva, la cual Arturo Beltrán atribuyó a una traición directa de su primo Joaquín. La familia de Edgar vivió bajo esta creencia durante años. Griselda López Pérez declaró en diversas ocasiones el dolor inmenso de perder a un hijo que ella consideraba ajeno a los conflictos de sangre de su padre. Frida Muñoz Román, la esposa de Edgar y madre de su hija, tuvo que identificar el cuerpo en medio del dolor más absoluto, convencida de que los enemigos de su esposo habían sido los autores de la masacre. Pero la verdad, como suele suceder en este mundo de sombras que analizamos en Legado Mexicano, resultó ser mucho más terrible y trágica. Jesús Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo e hijo de Ismael El Mayo Zambada, reveló años después en sus declaraciones ante la justicia estadounidense lo que realmente había ocurrido aquella noche de mayo. No fue una incursión de los Beltrán Leiva, fue un error catastrófico, un caso de fuego amigo cometido por los propios gatilleros del cártel de Sinaloa. Según su testimonio, los sicarios bajo el mando de Gonzalo Insunza, conocido como el Macho Prieto, confundieron el vehículo en el que viajaba Edgar con uno utilizado por las avanzadas de los enemigos que supuestamente estaban incursionando en la plaza. En la oscuridad del estacionamiento y bajo una tensión nerviosa máxima, abrieron fuego sin verificar los objetivos. Cuando los atacantes se dieron cuenta del error fatal que acababan de cometer al ver de cerca los cuerpos de los jóvenes, el pánico se apoderó de ellos. Habían eliminado al hijo del hombre más poderoso de la organización. La noticia subió rápidamente por la cadena de mando hasta llegar al Mayo Zambada, quien tuvo la difícil y dolorosa tarea de comunicárselo personalmente a su compadre Joaquín. La reacción del Chapo Guzmán, según los relatos de quienes estuvieron cerca de él en esos días, fue una mezcla de devastación profunda y una resignación fría. Se dice que simplemente respondió con la frase "ni modo", aceptando que en ese mundo de violencia extrema, tales errores son parte del riesgo cotidiano. No hubo una purga inmediata contra el Macho Prieto, ni se castigó a los gatilleros que apretaron los gatillos. La guerra externa contra los Beltrán Leiva era demasiado prioritaria como para desatar un conflicto interno que debilitara aún más al cártel. El dolor de Joaquín Guzmán Loera se manifestó entonces de una manera que marcó la historia social de Culiacán. 2 días después del tiroteo, el 10 de mayo, se celebraba el Día de las Madres. El Chapo, en un gesto de luto absoluto, ordenó a sus operativos comprar todas las rosas disponibles en la ciudad, sin importar el precio. Cerca de 50,000 rosas rojas fueron adquiridas en cuestión de horas para cubrir el funeral de su primogénito. El resultado fue que ninguna madre en Culiacán pudo recibir un ramo de flores ese día, los vendedores se quedaron sin inventario, las florerías cerraron sus puertas al público general y el mercado se quedó vacío. El gesto del padre destrozado dejó a toda una capital estatal sin la posibilidad de realizar la celebración más importante del año. Ese día pasó a la posteridad en Sinaloa como el Día de las Rosas que no llegaron a las madres. La tragedia fue inmortalizada en la cultura popular a través de un corrido interpretado por Lupillo Rivera, cuya letra recordaba cómo las 50,000 rosas rojas fueron destinadas a un solo hombre que la ciudad respetaba, dejando a las madres con las manos vacías. El funeral de Edgar Guzmán fue una ceremonia masiva y cargada de tensión. Miles de personas se congregaron para despedir al joven en un cementerio que estaba literalmente inundado por un océano rojo de flores frescas. En el lugar exacto del estacionamiento donde los proyectiles terminaron con su vida, su padre mandó construir un cenotafio, un monumento de piedra con una cruz de 2 metros de altura que se volvió un punto de referencia en la ciudad. Cada año, en la fecha exacta del aniversario, el memorial era adornado con flores frescas de la mejor calidad, latas de cerveza y diversas ofrendas que los habitantes respetaban con un silencio sepulcral. Este santuario improvisado permaneció intacto durante casi 17 años, funcionando como un recordatorio mudo de la fragilidad de la vida en el mundo del narcotráfico, hasta el 23 de enero de 2025.
En esa fecha reciente, en el contexto de la nueva y encarnizada guerra interna que divide al cártel de Sinaloa entre los hijos del Chapo y la facción de los Zambada, el monumento fue atacado y destruido con explosivos de alta potencia. Ni siquiera en la muerte y después de casi 2 décadas, el recuerdo de Edgar Guzmán López pudo escapar de la espiral de violencia que su padre ayudó a construir. Este acto de profanación simbólica demuestra que en la guerra actual ya no existen los códigos de respeto que alguna vez imperaron y que incluso los monumentos al dolor familiar son ahora objetivos militares en la disputa por el control de la plaza. Edgar Guzmán López era, según los registros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un joven que ya comenzaba a tener responsabilidades operativas dentro del negocio familiar, siguiendo los pasos de su progenitor. Sin embargo, en el ámbito privado, sus amigos del Tecnológico de Monterrey y sus familiares cercanos lo recordaban como alguien que intentaba mantener un balance entre la realidad que le tocó vivir por nacimiento y sus deseos de una vida relativamente normal. Su madre, Griselda López Pérez, ha mantenido durante años que sus hijos son víctimas colaterales de un estigma que no les pertenece por completo. Pero la realidad de la noche de mayo en Culiacán dictó una sentencia diferente. La muerte de Edgar no solo fue el fin de una vida joven, sino el catalizador que endureció el corazón del Chapo Guzmán y que llevó la guerra contra los Beltrán Leiva a niveles de crueldad nunca antes vistos, sumiendo a México en una de sus etapas más oscuras y violentas de las guerras que provocaron otros. Hombres armados de la familia michoacana atacaron de forma coordinada a la Policía Federal, utilizando sus propios vehículos blindados y camionetas de carga como barricadas improvisadas en medio de la serranía, resistiéndose con una ferocidad que dejó atónitos a los mandos operativos. Cuando el polvo de la batalla finalmente se asentó sobre los caminos de tierra, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón anunció con una seguridad que rayaba en la imprudencia que Nazario Moreno González, el líder ideológico de la organización, había caído finalmente en combate. Sin embargo, en aquel momento surgió un pequeño problema que perseguiría a la administración pública durante casi media década. Nunca recuperaron el cadáver del supuesto abatido. El portavoz de Seguridad Nacional de aquel entonces, Alejandro Poiré, declaró en una conferencia de prensa ante los medios internacionales que diversos elementos de información de inteligencia obtenidos durante el desarrollo del operativo coincidían plenamente en señalar que había caído abatido Nazario Moreno, conocido en los bajos mundos como el Chayo o el Doctor. Pero la cruda realidad técnica era que no contaban con un cuerpo físico, no existía una autopsia legal y mucho menos pruebas forenses de ácido desoxirribonucleico que sustentaran la afirmación de forma científica. Para el aparato gubernamental, el caso estaba políticamente cerrado y archivado, pero para quienes conocían la astucia y el carisma de Nazario, este vacío de pruebas físicas solo sirvió para alimentar una de las leyendas más extrañas y potentes de la narcocultura contemporánea. Sus seguidores, sumidos en un fanatismo casi religioso, comenzaron a difundir la idea de que su líder había resucitado de entre los muertos, que había ascendido espiritualmente a un plano de protección divina, o que se había transformado en un verdadero santo milagroso encargado de velar por los intereses del pueblo michoacano. La narrativa mística alrededor de su figura se fortaleció en cada rincón de la Tierra Caliente y los habitantes tenían sobradas razones para dudar del comunicado oficial, porque en efecto, Nazario Moreno no había fallecido en aquel mes de diciembre del año 2010. El líder criminal había fingido su propia muerte con una maestría cinematográfica para reorganizar sus operaciones desde las sombras más profundas de la clandestinidad, aprovechando que el Estado ya no lo buscaba con la misma intensidad. Durante los siguientes 4 años, el Chayo operó como un auténtico espectro de la guerra. Fundó la Organización de los Caballeros Templarios junto con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en lo que representó una escisión violenta y mucho más ideologizada de la antigua familia michoacana. Desde su refugio secreto, continúa adoctrinando a miles de jóvenes sicarios, distribuyendo de mano en mano su libro de pensamientos y controlando territorios enteros en Michoacán mediante un sistema de extorsión que no perdonaba ni a los productores de limón ni a los mineros. Pero en el año 2014, la verdad comenzó a emerger de la maleza de forma inevitable. El 7 de febrero de ese mismo año,
Durante un patrullaje de rutina en las zonas de conflicto, las fuerzas federales capturaron a un operador de logística que, bajo los protocolos de interrogatorio, confesó trabajar de manera directa y personal para Nazario Moreno. El supuesto muerto seguía vivo, seguía al mando y seguía dictando las reglas del terror en la región. Las autoridades, conscientes del ridículo histórico que representaría una segunda falla, diseñaron una estrategia de captura milimétrica. Establecieron cercos de seguridad infranqueables en varios municipios estratégicos de la Sierra Michoacana, cubriendo zonas como Apatzingán, Tumbiscatío, Aguililla y Arteaga. Un cuerpo de élite compuesto por 53 marinos de las Fuerzas Especiales y cientos de elementos militares altamente capacitados rastrearon cada movimiento sospechoso en las brechas más recónditas del estado. El 7 de marzo del año 2014, las unidades de avanzada lograron decomisar un vehículo y equipo de radiocomunicación sofisticado que, según los análisis de campo, pertenecía directamente a Nazario. Sabían con certeza que estaban a solo unos kilómetros de su objetivo final. La madrugada del 9 de marzo de 2014, los elementos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano finalmente lo localizaron. Nazario Moreno intentaba pasar desapercibido viajando solo, montado de forma humilde en una mula a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Tumbiscatío, lejos de las caravanas blindadas que solía comandar. Algunos reportes de inteligencia señalan que el capo se refugiaba en una choza que lucía derruida y humilde por su fachada exterior para no despertar sospechas desde los satélites, pero que en su interior contaba con televisores de pantalla plana de gran formato y una cama de dimensiones king size que contrastaban violentamente con la miseria circundante. Los uniformados le ordenaron entregarse de forma inmediata, pero Nazario Moreno, fiel a su discurso de martirio divino, respondió con fuego, abriendo paso a un enfrentamiento directo donde esta vez no habría escape ni resurrecciones fingidas. En el violento intercambio de disparos, el Chayo recibió múltiples impactos de bala de alto calibre y cayó sin vida sobre la tierra roja de su estado natal. Esta vez, el gobierno de la República no estaba dispuesto a cometer el mismo error administrativo y mediático del pasado. Tomaron las huellas dactilares del cadáver en el mismo sitio del enfrentamiento, realizaron estudios forenses completos bajo una vigilancia extrema y compararon los resultados con los registros originales de su cartilla del Servicio Militar Nacional y otros documentos de identidad oficial. El entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, compareció ante la Nación para confirmar de manera pública que la identidad de Nazario Moreno González había sido verificada científicamente al 100%. El cuerpo fue entregado a las autoridades forenses y, a diferencia de otros casos documentados en legado mexicano, no hubo robo del cadáver ni misterios posteriores en la morgue. Nazario Moreno González, el hombre que se creía un santo intocable y que había burlado a la muerte una vez, finalmente encontró su final real un día después de haber cumplido 44 años de edad. La historia del Chayo es única y perturbadora en los anales del narcotráfico mundial, pues ningún otro líder criminal logró construir una narrativa mística tan poderosa que le permitiera fingir su propia muerte y operar como un fantasma durante 1460 días bajo la mirada distraída de las instituciones estatales. Hasta el día de hoy, en ciertas comunidades marginadas de Michoacán, existen altares donde se le sigue rezando a San Nazario, convencidos sus devotos de que sus acciones violentas eran una forma retorcida pero necesaria de justicia social frente al abandono del gobierno. La realidad, sin embargo, es que estos actos fuera de la ley destruyeron a miles de familias y sembraron un terror psicológico que la región todavía padece en su tejido social. Pero la leyenda del Chayo permanece como uno de los capítulos más extraños y fascinantes del crimen organizado en nuestro país, recordándonos que en la guerra contra el narco, la verdad suele ser la primera víctima y la última en ser enterrada. Si esta historia sobre el santo que murió 2 veces les pareció increíble por su carga de misticismo y error gubernamental, el caso que ocupa el número 5 de este recuento es todavía más sombrío, pues involucra a un líder criminal de tal magnitud que, cuando cayó abatido en combate, sus propios subordinados realizaron una de las operaciones más audaces y surrealistas de las que se tenga memoria. Robaron su cadáver de una funeraria local en plena madrugada. Hablamos de Heriberto Lascano, conocido en el mundo del AMPA como el Lasca, el Z3 o simplemente el Verdugo.
Hay muertes que, lejos de cerrar un expediente, abren una herida de preguntas que no han encontrado respuesta en más de una década. El fallecimiento de Lascano en el año 2012 es precisamente eso, un misterio envuelto en una violencia extrema, un robo cinematográfico de restos humanos y una serie de teorías conspirativas que todavía hoy se susurran en las plazas del noreste del país. Heriberto Lascano nació el 25 de diciembre del año 1974 en el estado de Hidalgo. Su trayectoria representa la paradoja más dolorosa de la seguridad nacional, la historia de un soldado de élite entrenado por el propio Estado para proteger a la ciudadanía, que terminó convirtiéndose en el líder de la organización más sanguinaria y técnica de la historia de México. A la temprana edad de 17 años, en lugar de buscar un camino en la educación civil, Heriberto decidió enlistarse en las filas del ejército mexicano. El 5 de junio de 1991 comenzó su riguroso entrenamiento en la 18ª Zona Militar de Pachuca, donde rápidamente destacó por su disciplina férrea y su capacidad táctica. Fue seleccionado para integrar el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el cuerpo de élite conocido mundialmente como GAFE, donde recibió capacitación de alto nivel en tácticas de combate urbano, operaciones especiales y contrainteligencia. Estaba siendo forjado como una herramienta de precisión para defender la soberanía de México, pero a finales de la década de los 90, la ambición y la corrupción desviaron su camino de forma definitiva. Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1, otro exmilitar de fuerzas especiales que ya había pasado a las filas de la ilegalidad, fue reclutado por Osiel Cárdenas Guillén para formar un grupo pretoriano de protección personal. Guzmán de Sena comenzó a reclutar a sus antiguos compañeros de armas, apelando a una lealtad militar desviada y a la promesa de riquezas que el ejército nunca podría ofrecerles. Heriberto Lascano fue uno de los primeros 14 desertores que abandonaron sus puestos para formar la semilla de lo que serían los Zetas. En esa jerarquía original, Rogelio González Pizaña fue identificado como el Z2 y Heriberto Lascano asumió el indicativo de Z3. Estos hombres no eran los típicos pistoleros de barrio que abundaban en otros cárteles, eran profesionales de la guerra con entrenamiento de nivel internacional, expertos en el manejo de armamento pesado y conocedores de las debilidades del propio ejército que los había instruido. Rápidamente, bajo la dirección táctica de Lascano, los Zetas se convirtieron en la fuerza de choque más temida y eficiente de todo el territorio nacional. Cuando la organización decidió separarse formalmente del Cártel del Golfo en el año 2010, Heriberto Lascano asumió el liderazgo absoluto de la estructura. Bajo su mando unipersonal, expandieron sus operaciones con una velocidad aterradora desde la frontera con los Estados Unidos hasta las selvas de Guatemala y Centroamérica, logrando el control efectivo de al menos 10 estados de la República Mexicana. Pero el ascenso de Lascano también significó que el nombre de los Zetas se convirtiera en un sinónimo universal de terror. Su organización fue vinculada directamente a masacres de migrantes, desapariciones forzadas masivas, extorsiones sistemáticas a empresarios y un nivel de brutalidad que obligó a otros grupos criminales a militarizarse solo para poder sobrevivir a su avance. Se rumoreaba con pavor en las calles que el verdugo solía cocinar a sus víctimas en contenedores de ácido o que incluso las arrojaba vivas a animales salvajes que mantenía en sus ranchos para no dejar ningún rastro biológico de sus enemigos. Aunque muchos de estos relatos específicos nunca pudieron ser confirmados con pruebas físicas por las autoridades, la reputación de los Zetas como la organización más violenta de México estaba perfectamente cimentada en los hechos de sangre que ejecutaban a plena luz del día. Los gobiernos de México y los Estados Unidos ofrecían recompensas de varios millones de dólares por cualquier información que facilitara su captura, y la Administración de Control de Drogas lo mantenía en el primer nivel de su lista de objetivos prioritarios. Sin embargo, Lascano era un hombre extremadamente escurridizo que prefería el bajo perfil y la operatividad silenciosa, evitando la ostentación ridícula de otros capos para mantenerse fuera del alcance de los drones de vigilancia. Hasta que llegó el caluroso domingo 7 de octubre del año 2012. Esa tarde, Heriberto Lascano decidió realizar una actividad mundana que revelaba su única afición conocida:
asistió a un partido de béisbol amateur en la pequeña comunidad de Progreso, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Viajaba en una camioneta de color blanco y doble cabina, acompañado únicamente por 2 escoltas de su círculo más íntimo. A pesar de su intento de pasar desapercibido, en el vehículo transportaban un arsenal de guerra que incluía 2 armas largas de asalto, un tubo lanzagranadas con 12 proyectiles activos, un lanzacohetes con 2 proyectiles de alta potencia y varias armas de fuego cortas. Era un hombre preparado para una batalla final, aunque no esperaba encontrarla en un campo deportivo. Lo que el verdugo ignoraba era que una llamada anónima había alertado a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de hombres fuertemente armados en las inmediaciones del juego de béisbol. Algunos reportes locales sugieren que en esa comunidad ni siquiera había cobertura telefónica estable, lo que ha generado la sospecha histórica de que la llamada fue en realidad una traición orquestada por algún infiltrado de un cártel rival. Elementos de la Secretaría de Marina respondieron de inmediato al reporte y alrededor de las 13:30, 18 marinos de élite se dirigieron a la zona para interceptar el vehículo sospechoso. Al intentar realizar la detención, los ocupantes de la camioneta no solo ignoraron la orden, sino que abrieron fuego de forma indiscriminada contra los uniformados. Se desató un enfrentamiento feroz en plena vía pública. La camioneta intentó romper el cerco militar mientras los escoltas cubrían la huida, pero el fuego de los marinos fue letal y preciso. El conductor de la unidad fue neutralizado de forma inmediata dentro de la cabina. Heriberto Lascano, en un último intento desesperado por salvar la vida, bajó del vehículo e intentó huir a pie corriendo aproximadamente 300 metros hacia el campo abierto, pero fue alcanzado por los proyectiles de los marinos que ya habían rodeado el perímetro. El Z-3 recibió 3 impactos de bala definitivos, uno en la zona de la cintura, otro que perforó su abdomen y el último, el mortal, que entró directamente por la nuca causándole la muerte instantánea sobre el asfalto. Su cuerpo quedó tendido a la vista de los pocos testigos que no habían huido del lugar. Pero aquí es donde la crónica oficial da un giro que todavía hoy resulta difícil de creer para los investigadores del legado mexicano. Los marinos que participaron en el tiroteo no tenían la menor idea de a quién acababan de neutralizar. Para ellos era simplemente otro enfrentamiento contra sicarios regionales. No fue sino hasta varias horas después, cuando el personal del Ministerio Público llegó al sitio y ordenó el traslado de los cadáveres a la modesta funeraria García en la ciudad de Sabinas para practicarles la necropsia de ley, que las sospechas sobre la magnitud de la caída comenzaron a circular entre los mandos militares que revisaban las fotografías del operativo. El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado procedió a tomar las huellas dactilares y a capturar imágenes detalladas del rostro del occiso. Al ingresar los datos en el sistema de cotejo nacional, las computadoras arrojaron una coincidencia que paralizó a los funcionarios. El hombre abatido era, con un grado de certeza altísimo, el líder máximo de los Zetas. La noticia comenzó a correr como pólvora en los niveles más altos del gobierno, pero se mantuvo bajo un secreto absoluto para preparar el anuncio oficial. El cuerpo de Lascano quedó bajo el resguardo mínimo de los empleados de la funeraria mientras se esperaba la llegada de refuerzos federales para custodiarlo. Fue en ese intervalo de vulnerabilidad institucional cuando ocurrió lo impensable en la madrugada del lunes 8 de octubre. Un comando compuesto por hombres encapuchados y fuertemente armados irrumpió con una violencia quirúrgica en las instalaciones de la funeraria García. Sometieron al personal bajo amenazas de ejecución, obligaron al dueño del local a introducir el cuerpo de Heriberto Lascano y el de su escolta en una carroza fúnebre y bajo la vigilancia de sus fusiles lo forzaron a conducir por las brechas oscuras de Coahuila. Tras recorrer más de 60 kilómetros, los restos fueron transferidos a otro vehículo y se desvanecieron para siempre en la inmensidad del territorio fronterizo. El robo del cadáver de El Verdugo se convirtió de inmediato en un mensaje de poder absoluto y de burla hacia el Estado mexicano. Ni siquiera en la muerte las autoridades podrían poseer el cuerpo de su líder. El hecho de que la Marina, tras un éxito operativo tan grande, permitiera que el cadáver fuera arrebatado de una funeraria civil sin protección militar adecuada, se convirtió en una de las manchas más oscuras en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Sin un cuerpo físico que exhibir ante la prensa internacional o para realizar pruebas genéticas públicas, el gobierno federal se vio obligado a confirmar la muerte basándose únicamente en las fotografías y las huellas digitales tomadas de forma apresurada antes del robo.
Esta falta de restos óseos alimentó de inmediato una oleada de escepticismo que dura hasta este año 2026. Muchos sectores de la sociedad sinaloense y tamaulipeca sostienen que Lascano nunca murió aquel día, sino que el operativo fue una puesta en escena para permitir su jubilación criminal, o que el cuerpo robado pertenecía a un doble perfectamente seleccionado para engañar a los peritos. Incluso la Administración de Control de Drogas en los Estados Unidos mantuvo una actitud cautelosa, tardando años en actualizar el estatus del líder criminal en sus bases de datos oficiales. El hecho de que el gobierno mexicano mantuviera clasificada gran parte de la información forense del caso hasta el año 2024 solo sirvió para engrosar el mito de un hombre que, al igual que Nazario Moreno, parecía tener la capacidad de desafiar las leyes de la muerte oficial. Hasta el día de hoy, no existe una tumba donde se pueda confirmar que descansan los restos de Heriberto Lascano, y su organización se fragmentó en decenas de grupos menores que multiplicaron la violencia por todo el noreste, demostrando que el vacío de poder dejado por el Z3 fue el inicio de una etapa aún más caótica para la seguridad pública. La historia del cadáver robado permanece grabada en los archivos del legado mexicano como la prueba definitiva de que, en el mundo del narco, el final de un capo nunca es el final de la incertidumbre. La noche del 11 de diciembre de 2009, en el fraccionamiento Los Limoneros, ubicado en los límites de Cuernavaca y Tepotlán, se celebraba una narcoposada que cambiaría el rumbo de la seguridad nacional. Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas o el jefe de jefes, festejaba rodeado de su círculo íntimo. Para amenizar, contrató a agrupaciones de renombre como los Cadetes de Linares y Ramón Ayala, quienes tocaban sin sospechar la identidad de su anfitrión. Sin embargo, la madrugada fue interrumpida por un operativo masivo de la Secretaría de Marina. Tras un enfrentamiento de 2 horas con granadas y rifles de alto poder, Arturo y su lugarteniente Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, lograron escapar entre la confusión, dejando atrás a decenas de detenidos. Arturo había escapado herido y buscó atención médica en un hospital de Cuernavaca, un error fatal que permitió a las autoridades rastrear su ubicación exacta. 5 días después, el 16 de diciembre de 2009, la Marina confirmó que se ocultaba en el departamento 202 del edificio El Bruce, en el exclusivo fraccionamiento Altitud Punta Vista Hermosa. La operación fue masiva. Más de 200 elementos, helicópteros artillados y vehículos blindados rodearon el complejo de lujo, evacuando a los residentes y bloqueando cualquier salida. Alrededor de las 17 horas, los marinos tocaron a la puerta y fueron recibidos con una ráfaga que hirió al primer efectivo. Así comenzó una batalla campal de 4 horas en plena zona residencial. Arturo estaba atrincherado con 5 sicarios armados con rifles de asalto, granadas y un tubo lanzacohetes. El edificio retumbaba con cada una de las aproximadamente 20 granadas lanzadas por los criminales. Las paredes del lujoso inmueble quedaron acribilladas por miles de impactos y el piso se cubrió de casquillos de rifles AK-47 y AR-15. En medio del asedio, Arturo llamó por teléfono a la Barbie para pedir refuerzos, pero su jefe de sicarios se negó a enviar gente y le sugirió entregarse. Abandonado a su suerte, la relación entre ambos se fracturó definitivamente ese día. Durante el combate, un sicario prefirió suicidarse saltando al vacío. 3 más fueron neutralizados y 3 marinos resultaron heridos por las explosiones. Tras casi 4 horas de intercambio de fuego, el silencio cayó sobre el lugar. Los marinos ingresaron y encontraron el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva en la entrada, con múltiples impactos, siendo mortal uno de rifle M16 en el pecho. Lo que sucedió después generó una controversia internacional que todavía se debate en legado mexicano. Peritos y autoridades colocaron billetes de 500 pesos y dólares sobre el torso ensangrentado del capo, con los pantalones a la altura de las rodillas, y difundieron las imágenes. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el trato degradante al cadáver, mientras la autoridad argumentaba que documentaban lo asegurado. La venganza no tardó en llegar. Todos los peritos que participaron en el levantamiento fueron posteriormente asesinados por el cártel.
6 días después, un comando irrumpió en la casa de la familia de Melquisedec Angulo Córdoba, el marino caído en el operativo, y ejecutó a su madre, su hermana, su tía y su hermano. La muerte del Barbas no trajo la paz esperada, al contrario, desató una fragmentación criminal que disparó los homicidios en Morelos, pasando de 317 casos en 2009 a 862 en 2012, un incremento del 271%. El departamento donde cayó el jefe de jefes quedó marcado como un símbolo de la violencia, y tras intentos fallidos de subasta, el edificio se deterioró hasta quedar en el abandono. Esta batalla demostró que el Estado podía alcanzar a los más poderosos, pero el costo se pagó con una espiral de violencia que todavía hoy, en este 2026, resuena en la memoria del país.